Hola a todos mis amigos y amigas de nuestra querida sección Jóvenes ADN Jesús. Mi nombre es Carmen Rodríguez y pertenezco al Ministerio Internacional Dios es Amor. Desde acá de Chile vamos a comenzar nuestra segunda parte de la lección número 4, hablando acerca de la deidad de Cristo. Busque su Biblia, póngase cómodo y comenzamos. Para comenzar a hablar acerca de la deidad de Cristo, podemos decir que en la Biblia Jesús pone en claro que Él es Dios. Si quieres conocer a Dios y comprender su verdad, Jesús es aquel que la revela. Juan 14:6. Jesús no deja espacio para la duda cuando Él dice que Él es el único camino para conectarnos con Dios. El concepto de salvación solo a través de Jesucristo no es una noción cristiana de mente estrecha, es la propia afirmación de Jesús. En Juan 8:28, Jesús se refirió a sí mismo como Dios al usar el nombre Yo Soy. Este nombre era considerado tan santo por los judíos que se negaban a pronunciarlo por temor a usarlo en vano. Por lo tanto, al elegir este término, Jesús dejó bien en claro que Él no era simplemente el camino a Dios, sino que Él es Dios. En Mateo 28, del 17 al 18, Jesús permitió que la gente le adorara, y en realidad respondió a esta adoración al afirmar su autoridad. Los judíos consideraban la adoración como algo reservado solamente para Dios, y cuando ellos adoraron a Jesús, estaban reconociéndolo como Dios, no solo como alguien enviado por Dios. En Marcos 14, del 60 al 64, vemos que frente a las acusaciones falsas contra Jesús, Él reconoció que Él era el Cristo, o el Mesías, que Él trajo el plan de Dios de salvación y de perdón a la humanidad. Estos versículos representan a Jesús como el exaltado Hijo de Dios. Además, en la Biblia se revela que nadie pudo encontrar falta alguna en Jesús, ni siquiera los que no creyeron que Él era Hijo de Dios. De hecho, Jesús desafió a sus oyentes a que probaran que Él era culpable de pecado. Y esto lo podemos encontrar en Juan, capítulo 8, versículo 46. Tal desafío nunca se habría ofrecido si Él realmente no hubiera estado sin pecado. Entonces, Jesús no tenía falta ni pecado que pudieran atribuirle, y además poseía atributos de Dios, como lo eran el amor, la santidad y la justicia. ¿Cómo afectan nuestra manera pecaminosa de vivir a estos atributos? Sabemos que Dios es santo y justo, y Él no permite que el pecado quede sin castigo. Él no ignora nuestras malas acciones, y también sabemos que la paga del pecado es la muerte, y que sin arrepentimiento a los pecados estamos condenados. Alguien tenía que pagar el precio del pecado. De lo contrario, no podríamos experimentar una relación restaurada con Dios. Pero solo Dios podía proporcionar una solución tan perfecta, y fue a través de su Hijo Jesucristo. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué es un mediador? Un mediador es alguien que trabaja para resolver un problema o conflicto entre dos o más partes. El mediador va entre los involucrados, comunicándoles a cada uno en nombre del otro y tratando de reunir las partes en conflicto. ¿Por qué Jesús es el único que podía mediar entre nosotros y Dios? Jesús es tanto Dios como hombre. Él es el único calificado para volver a unir a la deidad y a la humanidad. Nuestra propia muerte no habría podido satisfacer la pena, simplemente habríamos recibido lo que nuestro pecado merece, y la muerte habría sido sellada nuestra separación de Dios. Pero ya que Jesús es Dios y vivió sin pecado como hombre,
Su vida fue un digno sacrificio y suficientemente bueno para pagar el precio del pecado de una vez y por todas. El hecho de que Jesús fuera un digno sacrificio por nuestra maldad nos hizo realmente libres del pecado. Para esta segunda parte hablaremos acerca de la libertad y la plenitud. Entonces, ¿cómo definiríamos libertad? La libertad puede definirse como la liberación de la esclavitud o la protección y restricción del poder de otro. Dios nos hizo para vivir en libertad y no en la esclavitud u opresión. La mayoría de las personas que han vivido en libertad creen que es esencial para una vida de calidad. Otros que sufren bajo la tiranía anhelan la libertad como una persona hambrienta desea la comida. Pero la libertad física y política no es la única clase de libertad. Existe la libertad más importante, que trae verdadera vida. Ahora vamos a leer Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Y dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la época del Nuevo Testamento, muchas personas eran compradas y vendidas como esclavos. Si una persona amable quería hacer libre a un esclavo, debía pagar un rescate para comprar su libertad. Esta imagen nos representa lo que Jesús hizo por nosotros. Las personas no se dan cuenta que al pecar se alejan del plan perfecto de Dios para su vida y se esclavizan por su propia rebelión. Somos incapaces de vencer el poder del pecado por nuestra propia fuerza. No tenemos nada que ofrecer a cambio por nuestro rescate. Por esta razón, Jesús eligió morir. El precio fue que el Hijo de Dios, sin pecado, muriera para hacernos libres. Libres de la tiranía de Satanás. Solo la muerte de Cristo pudo comprar nuestra libertad. Entonces, ¿cómo responderían a la gente que dice que el cristianismo restringe su libertad? La vida y la libertad no se encuentran en los deseos personales. Somos verdaderamente libres cuando vencemos la tentación de este mundo y aceptamos lo que Dios nos ofrece. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo, somos libres de llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. En Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa experimentar la vida plena? Jesús quiere que recibamos vida eterna y que conozcamos y experimentemos el propósito por el cual fuimos creados. Al confesar nuestros pecados y darle el control de nuestra vida a Él, alcanzaremos esa vida plena. ¿Pueden acaso las personas tener vida plena sin Cristo? Las personas pueden encontrar una forma de satisfacción, pero las cosas de este mundo no ofrecen nada de importancia permanente. No podemos alcanzar la plenitud en el verdadero sentido. En conclusión, podemos afirmar que Dios, en la persona de Jesucristo, que era tanto Dios como hombre, pero sin pecado y sin falta alguna, pudo ser el pago o sacrificio perfecto para pagar nuestro pecado y que fuéramos realmente libres. Y a través de su sacrificio, pudo recomponer nuestra relación con el Padre para que pudiéramos alcanzar la plenitud de vida. ¿Cómo? A través de cumplir cada propósito que Dios ha determinado para nosotros. Si no hubiera habido este sacrificio, no hubiéramos alcanzado la plenitud en el Señor. Entonces, hemos culminado con la parte 2 de nuestro discipulado de la lección número 4.
y espero que esta parte también haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la siguiente parte, en el siguiente capítulo de nuestro discipulado para jóvenes, en la sección de Jóvenes ADN Jesús. Yo soy su hermana Carmen y me despido de ustedes. Dios les bendiga a todos.